Hola queridos, mi querida comunidad de YouTube y de todas las redes sociales. Hoy quiero compartirles un tema que los va a fascinar, como me pasó a mí cuando lo encontré hace varios años atrás, pero especialmente cuando la encontré a la invitada del día de hoy, porque ustedes saben que una cosa es la información y otra cosa es quién transmite esa información. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Soy Griselda Donatucci. Me conocen por hacer entrevistas con el tema del agua de mar, pero también los que realmente hace tiempo que siguen mi trabajo saben que me gusta transmitir todo lo que tiene que ver con la calidad de vida y con la información que nos ayuda a empoderarnos, a conocernos más a nosotros mismos. Hoy el tema es la información que tenemos en los dientes. Es increíble. Esto es... Ay, ahora ustedes se van a fascinar, van a ver. Así que sin más vueltas, voy a presentar a mi invitada, que es la doctora María Jesús Garrido. Ella está en España. Ahora nos va a contar un poquitito más de ella, va a hacer su autopresentación. Desde ya quiero darte la bienvenida, María Jesús, y gracias por estar con nosotros, con mi comunidad. La información que nos vas a brindar el día de hoy la valoramos anticipadamente. Así que te doy el micrófono para que te autopresentes. Bien, muchas gracias. Sabes, Grisela, que yo estoy encantada de estar aquí, que acepté rápidamente tu invitación y bueno, pues vengo a hablaros un poquito de lo que es la descodificación dental. Mi nombre es María Jesús Garrido, como bien has dicho, y yo soy médico dentista, lo que sería estomatólogo. Estudié medicina aquí en Málaga, estoy en el sur de España, y después estudié odontología en París. He estado ejerciendo como odontóloga aproximadamente unos 25 años, pero en los últimos años era como que ya no estaba en mi sitio, no sé, no me sentía bien con lo que estaba haciendo, no sentía que crecía a través de mi trabajo, mi contribución empezó a verse como limitada y empecé a enfermar. Sinceramente fue cuando empezaron a aparecer crisis de tensión, aparecieron también muchísimas crisis de ansiedad. El caso es que mi vida, de ser una persona totalmente autónoma durante esos 25 años, pues fue como si hubiera pegado una caída y un vuelco de vida, pues que me tuve que reinventar nuevamente. Es decir, había tantas cosas que soltar que yo no sabía ni siquiera que estaba arrastrando, que bueno, me puse rápidamente manos a la obra, ¿no? De alguna manera, cuando yo acabo tenía la cabeza, después de un año con crisis hipertensivas casi a diario, tuve que ver que no era capaz de memorizar ni un renglón. Y entonces lo primero que se me ocurrió fue apuntarme a un posgrado de dietética y nutrición, que dije, bueno, por lo menos esto me va a abrir la cabeza del tener que estudiar. Estuve un año estudiando dietética y nutrición con la Universidad de Barcelona y bueno, me ha servido para mi conocimiento, nunca lo ejercí, pero me ayudó muchísimo en ese momento a reencontrarme un poco con esa parte de mí que yo sentía que había perdido. Yo una persona muy rápida de mente y yo sentía que estaba muy colapsada, ¿vale? Cuando yo dejo los dientes, siento también que yo no voy a continuar con los dientes, pero nunca más. Es decir, era como, yo me voy de aquí, que fíjate que me han enfermado. Entonces empiezo a ver cosas de biodescodificación y después hay alguien de biodescodificación que me dice, ¿sabes que hay una descodificación dental? Que no. Pues va a dar un taller el doctor Christian Beyer, que es como la persona con la que yo me he formado, y bueno, que todas las enseñanzas que voy a compartir le pertenecen a él, porque él es el creador. Y, y me presenté en Madrid al curso. Quedé tan fascinada que estuve 2 años y medio con él. ¿eh? Seguía aprendiendo y a la vez también iba trabajándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo digo, la experiencia es un grado. Entonces, si tú estás haciendo lo que te gusta y encima ves que puedes ayudar a la gente y la gente empieza a cambiar sus vidas, porque esto es un método o una herramienta de autoconocimiento. Y como yo digo, no todo el mundo tampoco está capacitado para hacer esto así de entrada, porque hay muchas personas que tienen mucho miedo a
cambiar el concepto que tienen ellos, de ellos mismos, ¿no? A sentir que, bueno, que puedan tener un rencor contra alguien o que sientan celos contra otra persona o cualquier cosa que los saque de esa zona de confort que ellos han creado en su vida, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo a nivel personal, porque yo siempre empiezo por mí en todo lo que hago, ¿eh? Totalmente, sí, porque me gusta luego comentar las experiencias mías y me gusta el poder compartir desde un sentir, que es lo que yo pretendo, ¿no? Y bueno, esto ocurrió en 2013, cerré la consulta, en 2014, a mediados de 2014 fue cuando fui al curso de Cristian y hasta el momento me he dedicado a esto. Ahora también me estoy dedicando a otra cosa, que es la intervención estratégica, pero lo que yo vengo a hablar hoy, si ya quieres otro día me invitas a otra cosa, sí. Vamos a hablar exclusivamente de descodificación dental, porque me apasiona, realmente me apasiona y es muy útil. Además, María Jesús, yo me imagino que esto que vos decís que te pusiste a trabajar contigo, es que es impresionante. O sea, lo que ustedes indican a través de la radiografía panorámica, a mí me hizo pensar, eso te lo digo desde mi concepción precaria, porque no soy biodescodificadora, pero durante años estuve intentando conocer mi historia un poco más a través de esa herramienta. Y cuando yo veía lo del árbol genealógico, hacer el árbol genealógico, y de repente la información que se obtiene de una radiografía panorámica, me daba la sensación de que esto era como más, ¿cómo decirte?, más rápido, más sintético, como algo más certero, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, digamos que vas a tiro hecho, ¿no? Ah. Es decir, porque digamos que cuando estamos, nosotros lo que analizamos es una radiografía panorámica. Que hay algo que sí me gustaría aclarar, es que muchas personas a través de mis redes me preguntan preguntas, ¿qué significa tal carie? Hay un libro de este doctor donde viene la interpretación de cada una de las caries, pero es que cuando yo examino una boca no miro una carie, porque a lo mejor la persona puede sentir, como te he dicho antes, unos celos y eso viene pues de una familia donde no se le dio el suficiente valor a esta persona. Entonces, la raíz o el origen de que esta persona sienta eso es lo que hay que buscar, ¿entiendes? Entonces, si yo te digo, bueno, pues están hablando de celos, no, están hablando de celos, pero ¿por qué surgen esos celos? ¿De dónde vienen? ¿A qué edad empiezan a aparecer esos celos? Entonces, todo eso tengo que mirarlo a través del conjunto de la radiografía, ¿vale? Hay mucha gente que se enfada, ¿sabes? Cuando les digo, mira, es que no se puede hacer así, esto no es blanco o negro, es una boca en conjunto, es una interpretación, ¿eh? Entonces, bueno, lo siento por esas personas. Pero te quiero decir, igual yo me sentí que a mí me servía tener esa información y por eso también te convoqué, porque digo, bueno, aunque sea la información básica, descriptiva, unitaria. No, lo que yo voy, perdóname, lo que yo voy a hacer hoy no es, voy a recorrer la boca entera, te voy a hacer un viaje, bueno, ¿vale? A ti y a todas las personas que nos estén escuchando, porque voy a empezar por cuadrantes y los voy a describir todos los tipos de conflictos que pueden presentarse según la zona donde estén. Que a cada uno le resonarán, por supuesto, que si hay alguien que dice, wow, pues oye, sí, es que esto es lo que yo tengo, genial, porque para eso lo estamos haciendo. Claro, para que la gente, claro, contribuir con un granito de arena efectivamente. Para, digamos, el que no conoce, que se acerque, que empiece a abrir la puerta a este conocimiento magnífico, el que ya escuchó un poquito más, y básicamente lo que yo siento en mi corazón siempre es todo lo que digamos, nos facilita el autoconocimiento. Bueno, gracias, gracias, gracias. Es una herramienta útil, efectivamente. Sí. Cualquier cosa que nos lo facilite, sí, es verdad. Sí. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más o vamos directo. No, yo creo que ya podemos ir directo porque tengo preparado mucha cosa. Buenísimo, entonces lo vamos a hacer. Entonces, hacemos de cuenta que empezamos acá. Listo, María Jesús, ya puse la imagen, así que cuando quieras podés comenzar a explicar. Si lo ves bien, adelante. Sí, se ve muy bien. Mira, pues quería hablaros un poquito de lo que es la estructura del diente, ¿no? El diente estaría constituido por una parte externa, que se llama el esmalte, es esa parte que brilla, lo que recubre todo lo que sería la corona, la parte que nosotros vemos del diente.
Y en el interior de este esmalte estaría lo que sería la dentina, que estaría cubriendo lo que nosotros llamamos la cámara pulpar. La cámara pulpar es donde lleva todos los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, y también donde lleva la inervación, ¿vale? Entonces, las neuronas de nuestro cerebro y el diente comparten un mismo origen embriológico, pero también van a compartir su naturaleza eléctrica, ¿vale? Las neuronas van a conectar entre ellas por lo que llamaríamos áreas de asociación bajo impulsos eléctricos. A nivel del diente, pues estas neuronas no existen, pero existen unos cristales que son muy concentrados a nivel de este esmalte, que son los cristales de hidroxiapatita, y que van a ser capaces de transmitir como cualquier otro tipo de cristal. ¿Por qué? Porque contienen una parte que es un polo positivo y un polo negativo. A nivel del diente, estos cristales pues van a estar bajo los impulsos o bajo los efectos de variaciones, bien sea de temperatura externa, es decir, cuando nosotros nos tomamos un helado muy frío, bueno, que está congelado, y también mediante los choques del pulso sanguíneo, de esa circulación sanguínea que contiene el diente en su interior. Ambos, lo que van a ocurrir, estas variaciones de temperatura y los choques del pulso van a provocar lo que serían fenómenos de fricción entre los cristales. Van creando tensiones superficiales en los mismos, por tanto van a crear electricidad. Y esa electricidad, digamos que se va a distribuir a través de los meridianos de acupuntura que van a estar vinculados a cada uno de los dientes. Digamos que, en resumen, para entender esto, lo que debemos de tener claro es la coexistencia de dos sistemas electromagnéticos, el córtex a nivel neuronal y los dientes con sus cristalitos. Digamos que no voy a profundizar mucho más en lo que es una estructura de diente, pero sí se puede entender que el cristal es capaz de memorizar, es capaz de transmitir impulsos, por tanto sensaciones, y creo que con esto queda un poquito aclarado. También me gustaría aclarar que nosotros como seres humanos siempre estamos relacionándonos con el entorno, estamos relacionándonos con los demás y que para ello vamos a usar una serie de mecanismos de adaptación, pero no solo para adaptarnos a este mundo, ¿no? Sino también adaptarnos en las relaciones que vayan surgiendo. Y uno de esos mecanismos de adaptación es la palabra. Cualquier adaptación verbal va a requerir en el contacto con el otro que encontremos de las palabras adecuadas, porque cualquier forma de represión de esas palabras o de no usar las que consideramos que deberíamos de haber dicho en ese momento, nos puede ocasionar un auténtico estrés de supervivencia. Entonces, para recordar que deberíamos recordar también, por ejemplo, que se me está ocurriendo ahora, que cualquier palabra tiene una frecuencia propia. Por tanto, desde el punto de vista de la descodificación mental, decimos que se van a producir las caries cuando existe un fracaso de adaptación verbal al mundo, a ese mundo que me rodea, a esos personajes que me rodean, etc. Y así concebimos las caries. Por otra parte, para entendernos, no solo los odontólogos, sino pues también todas las personas que quieran conocer un poquito más la boca, pues diré que nosotros utilizamos lo que se llama el odontograma, que es un esquema dental. Y cada uno de los dientes va a estar numerado según el cuadrante al que corresponda. Por ejemplo, pues habrá 4 cuadrantes. Digamos que nuestra boca la vamos a dividir tal que así. Habrá un cuadrante superior derecho. Tened en cuenta, cuando estoy hablando de superior derecho, es el vuestro, no es el mío que me estáis viendo en pantalla. Sino sería el lado derecho de mi cara, el lado superior izquierdo, y luego, porque estos corresponderían, como ahora vamos a ver, a la parte del padre y a la parte de la madre. Pero luego estaría yo en el mundo, que serían los cuadrantes inferiores. Y estos cuadrantes inferiores, cada uno, bueno, ese yo en el mundo con las dinámicas de vida o movimientos de vida que tenemos a nivel de nuestras relaciones. Son movimientos pues que son de tipo movimiento o dinámicas femeninas o movimientos y dinámicas masculinas, dependiendo de sea el cuadrante inferior izquierdo o el derecho. De todas maneras, si me voy a describiros a nivel de cuadrantes, el cuadrante superior derecho correspondería a todo lo que sería la función padre, al papá de nuestra infancia y al grupo clan, que es al que nosotros pertenecemos por ser hijos de nuestro padre. ¿Vale?
todas las vivencias que correspondan a estas tres cosas, a cómo yo me veo con respecto a mi padre, a los recuerdos que tenga de mi papá o a toda la parte en que yo me identifique o no con el grupo al que pertenezco por ser hijo de mi padre, van a estar todos estos conflictos y sufrimientos representados a nivel del cuadrante superior derecho. Estamos viendo la imagen, ¿verdad? Esta parte sería. Pues sí, ¿Estás efectivamente. Sí. Entonces, por otra parte, tendríamos lo que sería el cuadrante o la hemiarcada superior izquierda. Esta ya corresponde a otra cosa, ¿no? Correspondería a la madre, que ahora vamos a verlo todo mucho más, de una manera más intensa, a la madre, a la mamá, a lo que yo he vivido con respecto a mi mamá y al grupo familiar al que yo pertenezco por ser hijo de mi madre, ¿vale? En cuanto a los cuadrantes inferiores, pues ya hablamos de dinámicas de vida, son dinámicas o movimientos. Entonces, digamos que el cuadrante que correspondería al inferior izquierdo sería lo femenino en su movimiento en el mundo. Siendo y estando, es decir, el ser, pero no actuando, porque la actuación en el mundo tiene que ver con el cuadrante inferior derecho, el que estaría debajo del padre. Entonces, digamos que esta dinámica sería un camino hacia nuestro interior, pero un camino que creo que cada una de las personas deberíamos de recorrer pues desde nuestra fragilidad, pero no fragilidad entendida como una debilidad, sino como una vulnerabilidad que nos hace fuertes, el poder expresarnos como somos. Un camino que requiere mucho amor, requiere mucha compasión, porque es un camino que nos va a llevar a una parte interior nuestra donde vamos a poder ser, donde nos vamos a poder abandonar. Y además es muy importante porque es el único camino que nos va a llevar a recibir, que en eso consiste la dinámica femenina. Es decir, si pusiéramos las manos hacia arriba o hacia abajo, diríamos que las de recibir serían en posición tal que así, para que me pueda llegar, y la boca abajo sería para atrapar, pero eso correspondería a la otra arcada que vamos a ver ahora mismo. Entonces, digamos que el cuadrante inferior derecho correspondería a la dinámica masculina, a la que va a atrapar en el movimiento en el mundo. Así como lo femenino es algo interno, es decir, aquí vamos a hablar más en la parte masculina, que lo vamos a ver más en la imagen que damos, en nuestros comportamientos, en las metas que queremos conseguir. Digamos que es esa parte de nosotros que sale al mundo a atrapar, es la dinámica masculina. Cada uno de los cuadrantes contiene 8 dientes, por tanto, si multiplicamos 8 por 4, 32 son el número de dientes definitivos que tiene todo adulto, de dientes permanentes, al contrario que un niño que tiene 20. ¿Por qué? Porque el niño no tiene estos premolares. Los premolares surgen en el adulto sustituyendo a las muelas de leche del niño. Así podremos encontrar, pues, en cada cuadrante 2 incisivos, uno central y uno lateral. Podremos encontrar un canino, que es el colmillo. Podremos encontrar 2 premolares y podremos encontrar 3 molares. Las últimas muelas de estos 3 molares son las muelas del juicio, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora me encantaría pues empezar por cada uno de los cuadrantes para ir viendo un poquitito pues el significado de cada uno de ellos. Una cosa que sí quiero aclarar y que también, bueno, que el hecho de que nosotros utilicemos la descodificación dental como herramienta de autoconocimiento no significa que si una persona tiene una caries, como se me ha preguntado muchas veces, ya por el hecho de saber por qué se ha llegado ahí, esta caries se va a arreglar. No, se necesita ir al dentista, es decir, que mis colegas pueden seguir trabajando porque la materia se debe de arreglar a través de la materia, ¿vale? Lo que pasa es que no es lo mismo una persona que sabe cómo ha llegado hasta ahí, cuáles son los sufrimientos inconscientes siempre que le han llevado a que se produzca una carie en ese conflicto de adaptación verbal, a ese fracaso de adaptación verbal, pues entonces es importante que la gente vaya al dentista, ¿vale? Claro, simplemente totalmente, pero qué maravilloso poder ir a un dentista que conozca todo esto, ¿no? Pues hay muchos, hay muchos, así que yo ya no trabajo en los dientes, solo trabajo a nivel de descodificación dental, pero sé que hay muchos compañeros que lo aplican en sus trabajos, ¿eh? Así que está bien, está bien. Pues cuando quieras podemos pasar
hablar de cada uno de los dientes. Bien, ¿querés que vaya marcándolos acá con el mouse o no es necesario? Sí, genial, como tú Bueno, quieras. Si puedes marcarlo, pues genial. vale, ¿Eh? adelante entonces. Bueno, vamos a empezar con el diente 11. ¿Eh? Es El el incisivo diente 11 11, acá. incisivo central superior derecho. Este diente nos va a hablar del rol o de la función padre, ¿vale? Va a reflejar todos los conflictos de tipo padre. Hablamos de padre, pero también hablamos de jefe, hablamos de autoridad, de todo individuo que domina, que es una autoridad para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de una dirección a seguir, por tanto, de aquel que nos va a guiar, incluso muchas veces nos va a tener que poner límites, ¿eh? Que a veces no nos gustan, pero siempre debemos de pensar que el hecho de que un padre en su función nos ponga límites es una forma de protegernos en el mundo exterior. Bueno, pues como somos hijos de nuestro padre, él va a servir para llevarnos a un grupo mayor, que es el grupo clan, que ya es un grupo de hombres, pero eso lo vamos a ver en el primer molar. Aquí simplemente estamos en lo que sería la función padre. Digamos que el clan sería, porque esto se trata de una jerarquía vertical, entonces el padre estaría en la parte más baja y el siguiente grupo al que pertenezco, este sería el jefe de mi familia, el jefe de todo el grupo, no jefe de mi familia, es el jefe de clan, porque en dental distinguimos, nos relacionamos con el clan a través de el apellido y de la sangre, y somos pertenecientes a este clan por ser hijos de nuestro padre y llevar su apellido y su sangre, pero son hombres. El lado de la familia son mujeres. Entonces, digamos que el clan es entendido como superior en la jerarquía, ¿eh? Teniendo en cuenta que esto a su vez nos va a llevar a clanes mayores, pues el clan mayor a todos estos grupos sería ya la nación, donde también tendrá un jefe, que será el presidente o será el rey, o también habrá un jefe de una jerarquía religiosa, como puede ser un papa. Y en lo más alto de toda esta jerarquía estaría Dios como jefe supremo, omnipotente y omnipresente. Por tanto, al tratarse de una jerarquía vertical, nuestro Padre de aquí sería el Padre del cielo, pero en la tierra, ¿vale? Sería esa relación que tenemos que tener con Él como si fuera Dios. Es difícil de entender, pero digamos que si un padre actuase en esa protección, en todas sus funciones de la forma que tiene que hacerlo, sería lo mismo que tener a Dios aquí. Eso es lo que más o menos, ¿no? A nivel interno, pues el Padre estaría representado por lo que sería nuestra mente, cuya función fundamental va a ser la de imaginar proyectos, elaborarlos, concretizarlos, y entonces esto nos va a llevar, por supuesto, a sentir mucha más vida, a crecer, a contribuir y, por tanto, a muchísima más felicidad. El diente que tenemos al lado es el diente 12, es el incisivo lateral derecho. Este diente me representa ya a mí, ¿vale? Y me representa a mí en relación al padre que lo tiene a un lado y también en relación al canino que va o colmillo, que es el que va a hacer referencia a las leyes y a las obligaciones en el lado derecho, porque en el otro lado será otra cosa. Entonces, este diente nos va a plantear dilemas tales como ¿cómo puedo yo reafirmarme sin romper el lazo que tengo con mi padre? Esto es muy típico pues en la adolescencia, ¿no? Cuando la persona ya empieza a tener una autonomía de pensamiento, empieza a tener sus historias, pues empieza a pensar de forma diferente, quiere defender lo que piensa, y entonces empieza a haber muchos enfrentamientos con la autoridad que es el padre. Entonces empiezan a verse mucha cantidad de conflictos en este diente a partir de ese momento. También tenemos al lado el colmillo. Bueno, los colmillos son siempre dientes de movimiento, ¿eh? Cualquier colmillo está relacionado con los rencores primordiales. ¿Cuáles son estos rencores? Pues son el no elegir mi sexo, no elegir la familia, al padre, al madre, la nación, o elegir vivir o no vivir, o no elegir nacer. Todo eso puede estar a nivel del inconsciente. Entonces, a nivel del diente número 13, los conflictos que vamos a vivir van a ser conflictos vividos contra la ley, contra el deber y contra las obligaciones. Digamos que las leyes pues, se han inventado de alguna manera para mantenernos dentro de un eje. Entonces, estas leyes vienen dadas por una voz jefe
y que da una serie de órdenes y que se supone que nos está dando estas órdenes por nuestro bien, pues para podernos asegurar el crecimiento. El lenguaje verbal, la palabra, es el lazo con el mundo, que el hombre es el lazo que tiene para unirse con el mundo. De hecho, cuando un deber se cumple bien, se ha cumplido bien, el exterior va a demostrarnos su satisfacción, su aprobación, incluso nos puede llegar a felicitar. Entonces aquí pues voy a poner dos ejemplos que no voy a poner en otros, pero eso me pareció bastante interesante porque, por ejemplo, un diente 13 que viene así incluido, es decir, incluido es que no está en boca y que está acostado, tumbado, habla de conflictos con el verbo obedecer. Entonces lo más frecuente van a ser memorias de militares. Obedecer al jefe entre los militares muchas veces, sobre todo en épocas de guerra, se asocia a muerte. Entonces, como esto lleva esta memoria, el diente lo que hace es tumbarse, como si fuera un muerto, ¿vale? Si en vez de estar tumbadito así, estuviera en vertical, pero igualmente incluido, ya no estamos hablando con un conflicto con el verbo obedecer, sino que vamos a estar hablando de un conflicto con el deber. Es decir, hacer algo porque tengo que hacerlo. Vamos a poner un caso. Un chico que tiene todo un futuro y que de pronto tiene que casarse porque ha dejado embarazada a la mujer, a la novia. Pues esto es un conflicto con el deber. Después vienen esos dientes que yo he dicho que han sustituido a los molares de leche, por tanto que van a traer toda la información de todas las experiencias vividas en esa infancia, que son los dos premolares. El primer premolar es el diente 14, ¿eh? Es el primer premolar superior derecho. Va a hablar de esa experiencia vivida con papá, de esos juegos que yo he compartido con mi papá, de esas risas, y eso va a actuar a nivel de mi sistema nervioso como un auténtico ansiolítico. ¿Por qué? Porque si tú te preguntas quién es papá en mi interior, papá es la confianza, va a ser el que va a nutrir mi corazón, el que me va a amar. Y digamos que la cualidad que me transmite para mi papá es que me va a perdonar siempre. Y me perdona porque me quiere. Y esa certeza de que me quiere me va a dar muchísima confianza. Y a su vez esa confianza me va a dar mucha fe para poder conseguir cosas, para saber que estoy respaldado. Curiosamente, el 14 es uno de los dientes que más quitan en ortodoncia y es uno de los que se pierde antes. Bueno, pues quizás si pensamos en el inconsciente colectivo normalmente no quiere que mantenernos en un corazón abierto, en un amor. Nos quiere más bien buenos trabajadores, buenos pagadores de impuestos, etcétera, etcétera, y siempre bajo la tutela del miedo, ¿no? Para sobrevivir, obviando que realmente el que nos hace vivir realmente es el corazón. Entonces, y el corazón no entiende de miedos. Pero bueno, aquí están todas estas vivencias que son bastante importantes. Entonces, digamos que el primero, el diente 14 y el diente 15, van a revelar nuestro emocional y nuestras reacciones a esas emociones. Por tanto, es lo que percibimos, pero también cómo reaccionamos. Tanto 14 como 15, como ya he dicho, van a hablar de memorias adquiridas con la experiencia del mundo que el niño ha ido creando en su interior y que ha ido guardando estas informaciones pues sobre lo que sería el dolor, lo que sería el placer, lo que es gustar o no gustar, pero siempre en el caso de un niño es por pertenecer al grupo, ¿vale? Casi todas las caries de los niños a nivel de molares y tales por el miedo a los abandonos. Entonces, esto va a quedar grabadísimas esas informaciones con el fin de asegurarse su pertenencia para no ser abandonados. Por otra parte, tenemos el segundo premolar. El segundo premolar derecho, el diente 15, habla de traición, pero no cualquier tipo de traición. Es una traición entendida como un juramento que no ha sido respetado. Es decir, alguien te jura que te va a llevar hacia una determinada meta y no la cumple. ¿Cuántas mujeres siguieron a los hombres creyendo que éste los iba a llevar a una vida maravillosa a través del casamiento y luego no fue nada así? También incluye cualquier tipo de traiciones de un niño al padre o de un empleado con su jefe o una traición a la nación. En este diente habría que ver qué tipo de traición ha vivido, ¿eh? O que ese sujeto o cómo la ha vivido.
cómo le ha afectado, porque en sus peores consecuencias puede llevarle a situaciones de desesperación, de desilusión, de decepción. Entonces, dependiendo del lugar donde se localice la carie dentro del diente y de cómo lo viva el sujeto, pues vamos a tener una información. Por otra parte, tenemos el diente número 16, que este es el primer molar superior derecho. Es una imagen de nuestra pertenencia a un grupo. Este grupo es el grupo que he hablado antes, que llamaremos el grupo clan, y pertenecemos por ser hijo de nuestro padre y llevar su apellido y su sangre. También se va a relacionar con la zona de nuestro inconsciente que lleva esa imagen del hombre varón. Este diente, entre el conjunto de hombres del clan, nos lleva a un lazo específico con el hombre que es nuestro padre, pero ya es con el hombre, no es con la función, como hemos visto en el hombre, sino aquí ya es la relación con nuestro padre. Además, este diente está en relación a una dinámica que nos une al cielo y nos une a través de los sueños, sueños entendidos como un camino que vamos construyendo hacia ese futuro, ese cielo que nos va a ayudar a cumplir nuestros proyectos. Aquí nos sirve mucho recordar la época de la infancia, porque este diente sale a los 6 años, cuando nosotros escribimos esa carta con toda nuestra ilusión a los reyes y sabemos que ese cielo nos lo va a cumplir. Es decir, confiamos, tenemos esa certeza, esa fe de que ese regalo que nosotros hemos pedido al cielo nos va a venir a través de los Reyes Magos. Entonces, bueno, pues digamos que esto sería aquí, ¿no? El diente 17, por otra parte, que es el que sigue a continuación, es el segundo molar superior derecho, nos va a dar la imagen de la forma en cómo vivimos en el grupo clan. Digamos que ese grupo que está dirigido por la dimensión hombre, que representa el clan, el que sería normalmente es el más fuerte, el más alto, el más grande, eso para la biología, ¿no? Pero va a depender muchísimo del lugar que tengamos en ese grupo. Y eso va a depender también, nuestro lugar en ese grupo, pues lo vamos a tener o nos lo van a dar por nuestra potencia hormonal, o bien por nuestra potencia mental. Nuestra potencia mental entendida como nuestro intelecto, cuando en realidad estamos sabiendo cada vez más y se habla cada vez más de lo que sería la inteligencia emocional, es decir, de la inteligencia, esa capacidad de adaptativa, que es la más importante, porque eso es lo que te va a permitir más la supervivencia. Entonces, de alguna manera, la persona, tal como se ve a sí mismo, se va a comparar en este diente con la escala de valores que tiene el jefe de ese clan, porque somos fruto de ese árbol paterno y somos hijos de nuestro padre con su apellido y pertenecemos a este clan que va a tener una serie de valores que son propios de ese clan. Y nosotros nos tenemos que ver como continuadores de su memoria. Eso quiere decir que debemos de estar capacitados con un valor para que ese árbol nos reconozca y que nosotros reconozcamos también al árbol. Pero a la vez nosotros también debemos estar orgullosos de ellos, no solo nosotros nos comparamos, muchas veces al compararnos con nuestro árbol salimos como muy desvalorizados, ¿no? Porque, bueno, no coincidimos con todas las normas y con todas las historias de ellos, o queremos hacer otras cosas. Entonces, digamos que este diente sale a los 12 años coincidiendo con la autonomía de pensamiento, pero aquí el que nosotros nos desautoricemos, no, o nos autoricemos más bien, a separarnos de este grupo al que pertenecemos, nos va a llevar a un estrés muy, muy grande. ¿Por qué? Porque nos queda esa memoria de que nosotros no podemos estar separados del grupo del que pertenecemos, porque ellos nos protegen. Entonces entraríamos en un estrés gigantesco de abandono, que a nivel de estos dos dientes, del 16 y 17, llamaríamos exclusión del clan. Por eso no podemos seguir libremente muchas veces nuestro pensamiento, a no ser que hayamos designado otro clan de sustitución, ¿vale? Pero muchas veces, si ese clan de sustitución, que a nivel de la adolescencia suelen ser digamos que suelen ser las pandillitas y todo eso, cuando nosotros vamos y confiamos más en ellos y nos ponemos en contra de nuestro padre, podemos vivir también un estrés de traición, porque es lo que hemos visto antes en el 15, es la traición del niño al padre o del hijo a ese padre, ¿no? Curioso, porque este diente normalmente tiene más de una raíz, pero cuando se presenta con una sola raíz, puede hablarnos
de que las raíces representan memorias o programas transgeneracionales. En este caso concreto del diente 17 nos habla de un programa de no dar frutos al árbol, de frenar la transmisión del apellido, queriéndonos indicar pues grandes penas transgeneracionales que cuando hacemos la descodificación habrá que poner en palabras y habrá que investigar. Y por último, ya para terminar con este cuadrante, vamos a hablar de las muelas del juicio, la muela 18, que es la muela, el tercer molar superior de la derecha. Este nos lleva ya a un pasado muy lejano, un pasado arcaico. Hace referencia a el abuelo paterno. Como todas las muelas del juicio, son cuanto más alejados estén de la línea media, es decir, y es hasta el final de la arcada, habla más de nuestra parte espiritual. Por su época de aparición en boca, que es a partir de los 18 años, entre los 18 y los 24 años, pues coloca al individuo en lo que sería la autonomía de elección, en la individuación, ¿vale? Y nos relaciona con lo que sería nuestra parte de relación con la humanidad del ser, esa humanidad que nos hace sentirnos un uno con todos. Entonces, digamos que hay determinadas personas que si está excesivamente bien adaptado hacia el exterior, porque digamos que hasta los 18 años nos vamos a ir adaptando con todas las cosas que vemos, etcétera, pero vamos a ir dejándonos guiar por ese ego, no tanto por nuestro corazón, pero al llegar a esta edad, digamos que debería de girarse. Hay gente que está tan bien adaptada a ese exterior que está perfectamente y no tiene motivos para girarse hacia su ser existencial. Pero también hay otros que sufren muchísimas cosas, ya a la edad de 18 años han vivido cantidad de experiencias y sería el momento, ¿no?, de girar hacia ese interior. Porque esta muela llama mucho a la interiorización. Habla de lo arcaico, habla de los 10 mandamientos, pero también de memorias de la Iglesia y de los hombres de la Iglesia, es decir, de los curas. Cuando hablamos de los 10 mandamientos y lo trasladamos a este mundo, ¿no?, al mundo de las leyes de carácter autoritario, son las leyes que impondría el clan, son las leyes del clan. Pues son cómo uno se comporta, pues cómo uno actúa, pues todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues ese comportamiento, esas actuaciones, va a hablar a los demás de dónde yo provengo. Por tanto, pues bueno, pertenecen a ese grupo clan de donde yo vengo. Digamos que esta muela, en general todos los 8, que son las muelas del juicio, van a reaccionar muchísimo a todo lo que son las vergüenzas. Vergüenzas pues vividas como tales, vergüenzas vividas como secretos, como mentiras. Y digamos que el fin evolutivo de la humanidad sería poder asociar a ese colmillo que hemos dicho que era un diente de movimiento, de voy hacia aquí o voy hacia allá, pues esa parte interna nuestra, dejarnos guiar por nuestro corazón para movernos en el mundo. Ahora mismo, pues cuando estás excesivamente metido en este mundo de aquí, excesivamente en el ego, solo en las cosas exteriores que vemos, entonces digamos que está mucho más conectado el 13 con el 11. Que cuanto más se hacia aquí, más ego, cuanto más hacia la parte profunda de los dientes, el último diente, más espiritualidad. Bueno, yo creo que ahora vamos a pasar ya a otro cuadrante. Qué fuerte. Todo esto hay que irlo procesando de a poco. Hay que poner el video, escuchar, pausar, volver para atrás y hacer toda la asociación correspondiente. Lo único que me produjo acá como un conflicto, porque estabas hablando de derecho y acá dice izquierdo. No, ¿cómo va a decir izquierdo? No. Todos los que sean el 11 tal, no, es que lo estás viendo de frente, pero tú te tienes que situar como si esta boca fuera la tuya. Es lo mismo que he dicho, cuando yo señalo mi boca, tú me estás viendo al contrario, ¿vale? Sí, no, pero me refería a que yo estaba mostrando con el mouse y acá... No, es el 11 al 18, hemos hablado de 11 hasta la muela del juicio. Claro. Y ahí lo ves en el lado izquierdo, pero en realidad estamos viéndolo, bueno, para los dentistas es fácil. ¿Por qué? Pues porque nosotros vemos las bocas así siempre. No nos ponemos en el sitio de la persona, pero ya estamos acostumbrados a que lo que vemos izquierdo sabemos que es derecho.
Ah, no, no, pero entonces por eso, porque como acá la palabrita dice izquierda y tú hablabas de derecha, eso fue lo que te digo, yo porque miraba la palabra y tú decías derecha y acá la palabra decía izquierda, eso es nomás. No, no, es derecho. No, que no mire la palabra. Es Bien, derecho. Sí. bueno. Entonces continuamos ahora por el izquierdo. Ahora vamos a continuar con el izquierdo. ¿O no tienes ninguna preguntita para...? No, 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 prefiero que hagas la descripción y bueno, estaba pensando que después por ahí van a surgir preguntas, incluso del público, así que vamos a seguir con la descripción. Bueno, pues venga, vámonos al cuadrante superior izquierdo. ¿Vale? El diente número 21 va a hablarnos de la función de la madre, de nuestra experiencia con la madre, y hablamos, como hicimos en el otro, no de nuestro padre, de nuestra madre mujer, sino de nuestra madre en su función. Digamos, ella es la que nos hace pertenecer vía uterina al grupo de la familia. Ella es la que nos va a mostrar, digamos, de alguna manera, el lugar donde vamos a retornar, donde recargamos nuestras energías, donde podemos abandonarnos, porque digamos que es un grupo seguro, donde vamos a recibir todo el alimento, vamos a poder recibir cobijo, reposo. La madre nos va a enseñar nuestro cuerpo, su mantenimiento, su equilibrio. Y este diente, digamos que es el lugar donde podemos entrar en nuestro interior, poniendo nuestros pensamientos en el interior de nuestro cuerpo. Digamos, cuando hacemos introspección, eso correspondería a la parte de madre. El 11 nos orientaba, ¿recuerdas?, hacia el mundo exterior, pues el 21 nos va a orientar hacia ese mundo interior. Es la sede de nuestra estructura de identidad, el lugar donde vivimos, el cuerpo. ¿Eh? Y sobre un plano energético, pues bueno, para añadir un poquito más, pues representaría el chakra número 2. Luego tenemos el incisivo lateral izquierdo, habla de nuestro lazo con esta madre, con esa función, las confrontaciones que vamos a tener con ella, de si nos sentimos culpables o la culpabilizamos a ella, de nuestra relación con nuestro cuerpo, habla de nosotros en relación con todo esto. El diente 23, que es el colmillo, este va a hablar de moral, de ética, que junto con las leyes, normas y deberes van a hacer posible lo que sería la convivencia en comunidad de los seres humanos. No debería de ser necesario todo esto si viviéramos desde el corazón, pero bueno, estamos así, ¿no? Todo llegará, como digo yo. Este diente también va a hablar de conflictos con el verbo someterse, los conflictos con la sumisión. Y la sumisión es un conflicto muy frecuente, que se suele ver muchísimo. Sobre todo porque, bueno, si te das cuenta, vivimos todavía hay mucho patriarcado y según qué países todavía mucho más. Entonces, las mujeres, sobre todo, yo lo veo en muchos casos en clínica, que la sumisión es algo que tiene como muy asumido. Es decir, el hombre es el que tiene todos los derechos, tiene toda la autoridad y ella no, como que no puede. Todavía, desgraciadamente, en muchos sitios se ve así. Pero recordar que si una persona se siente sumisa, requiere dos cosas fundamentales: que tenga una imagen de su propia potencia muy disminuida y que tenga una gran desvalorización. Entonces, digamos que luego vamos a ver un diente, un molar, que es un molar de abajo de la izquierda, que se llama el diente 37, que se va a relacionar con este. ¿Por qué? Porque en la sumisión el 37 va a encontrar el único recurso que la persona va a tener para seguir perteneciendo al grupo, para pertenecer, o lo que se llama la pulsión gregaria, para no ser abandonada. Y en este caso concreto, para no ser rechazada. Entonces, digamos que este diente va a llevar fundamentalmente lo que son memorias de torturas, memorias de servicios, de severidad e incluso se pueden llegar a crueldades. Lleva todo este tipo de conflictos. Vamos a irnos ahora al diente 24, que es el primer premolar superior izquierdo. Junto al 25, digamos que son los que, recordemos, iban a brotar debajo de los dientes de leche. Este concretamente se va a relacionar, el diente 24, con el amor de mamá. Y el amor de mamá tiene una cosa muy importante, que es la clemencia. ¿Vale? Desde los 3 a los 12 años,
el niño es mantenido por esa pulsión gregario que es muy fuerte a esta edad. Esta pulsión, ese que no me abandonen, ¿vale? Porque hasta los 3 años, de alguna manera, el niño, como no tiene autonomía de conciencia, pues se ocupan muchísimo de él. En cuanto el niño empieza ya a saber que es una identidad diferenciada de la mamá, pues entonces es cuando ya se ve como que se tiene que salir, enfrentarse un poquito más al mundo, ¿no? Y ya se lo empiezan a pedir ciertas autonomías, mucho más a los 5 o 6 años, lógicamente, pero bueno. Entonces, en esta época el niño ya está siendo una auténtica esponja desde que nace, pero hasta los 6 años es como que el niño viene con una casita y está llenándola de un montón de cosas, pero si te das cuenta, las cosas que va metiendo el niño en la casita no son cosas de él, son cosas que él va viendo, que empieza a mezclar ya los gustos de los otros con lo que provoca placer, y entonces se va convirtiendo todo en una forma de buscar cómo voy a agradarles a mis papás, en este caso a mi mamá, para sentirme seguro y poderme quedar en este grupo. Digamos que estos 2 premolares superiores, el que vamos a ver luego y son la imagen de la noción de la promesa, la promesa dada por el otro, que un día, de que yo un día iba a recibir algo de lo que me habían prometido, pero que sin embargo no recibo. Entonces el diente 24 va a hablar de mamá. Si vimos en el 14 que el perdón era la virtud de papá, aquí va a ser la clemencia. Y la clemencia va a endulzar la pena. Digamos que la va a aliviar y va a permitir al niño, pues, eso que yo pueda caerme y tras la caída poder levantarme otra vez. ¿Cómo recibe el niño esta clemencia a través de la madre? Pues con un abrazo. Si os fijáis, cuando un niño hace una trastada o se le cae algo, rápidamente busca a la mamá, no busca al papá. ¿Por qué? Porque la madre ese abrazo actúa como la serotonina, ¿no? Esta hormona conocida como la hormona de la felicidad. Pues lo que hace en el niño es disminuir ese sentido de sanción o de castigo que podría venirle por parte del padre y que con la intervención de esta madre, pues de alguna manera va a disminuir. El diente 25, que sería el segundo premolar superior izquierdo, así como el 15 hablaba de traición y nos llevaba a estados de desilusión, desesperanza, decepción, el diente 25 nos va a hablar de un sufrimiento no de ir hacia algo, sino de recibir. Es una dinámica totalmente femenina y entonces nos va a hablar de equivocación. Alguien un día, de sentirnos que nos hemos equivocado, ¿vale? Alguien un día nos promete que nos dará algo que hemos visto, que él tiene o que es suyo y que vemos que más tarde nunca nos lo dio. Entonces, digamos que esto sería lo que nosotros definiríamos como un engaño. La palabra que podríamos o utilizar para definirla sería la de engaño. En general, ¿de qué habla este diente? Pues de engaños de parejas, ¿vale? Fundamentalmente. Llegamos al diente 26, que es el primer molar superior izquierdo. Este va a contener todos los datos o las informaciones, llamémoslas así, de las relaciones mantenidas con el grupo familia. Este diente hablará también de todos los conflictos de imagen de mujer que la persona puede tener en relación a todos ellos. Digamos que la familia es el grupo al que la madre nos lleva por ser hijos de ellos, por tener, lo hacemos o pertenecemos a este grupo por vía uterina, pero también a través del ADN mitocondrial que heredamos de la madre, que solo ella puede transmitir a sus hijos, el padre no, y que además es perpetuado de madres a hijas. El grupo se va a mantener en equilibrio a través del valor madre, del significado de madre. Es como la madre tierra, digamos que tiene un núcleo de níquel. Aquí no hay una verticalidad como había con el grupo clan, sino es un equilibrio. La tierra tiene ese núcleo de metal y todo gira en torno a ella. Pues es lo mismo, ¿no? La familia gira en torno a esa madre, el significado madre. Digamos que es ese grupo al que nosotros salimos por la mañana, pues supongamos que vamos al trabajo, etcétera, y volvemos allí pues para recargarnos, para dejar las armas, para reposar, para abandonarnos, en definitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque allí vamos a recibir todo lo necesario para nuestra supervivencia, porque allí vamos a cubrir nuestras necesidades, bien sea de salud, de corporalidad,
pero también a su vez la madre, y esta vez ya sí es la madre, la mujer, nos va a ser una fuente para todos de equilibrio. Por tanto, digamos que como va a cubrir nuestras necesidades, los conflictos que vamos a ver aquí van a tener muchísimo que ver con conflictos de privación, de niños a los que no se les habla, de niños que son castigados con los alimentos. Digamos que en el fondo son ese tipo de personas que hablan de una dificultad, y me he encontrado también muchas, de una dificultad de encontrar su sitio en la tierra. Las que tienen un profundo sentimiento como si fueran extraterrestres, porque tienen una extrema dificultad a la hora de encontrar su hogar. Pues tiene que ver, todo eso tiene que ver con este diente, por cómo se ha vivido, ¿vale? Porque esas son las informaciones, por ese sentir nuestro. Vámonos ahora al diente 27. El diente 27, que es el segundo molar superior izquierdo, habla del individuo como fruto de ese árbol materno, de esa madre, de esa familia, ¿no? Como fruto del 26. Entonces, este diente en relación al 26, que hablaba de la familia, habla de un conflicto especial de abandono junto al otro, que es el conflicto de olvido. Si una persona no se siente como los suyos y se siente de alguna manera obligada a ser como ellos, pero sin ser respetada, sentirá este conflicto de abandono llamado olvido. Entonces, incluirá sufrimientos o conflictos del tipo de tengo que renunciar en beneficio de, se va a sentir desvalorizado en relación a ellos, tendrá sentimientos como de ser el niño durante la infancia, el niño que molesta, como ser la ruptura con el conjunto de ellos, el que queda relegado a un segundo lugar, a un segundo término, el que es apartado, el que está de más. Digamos, es el raro, ¿no? Y ahora vamos ya a llegar a la muela del juicio. Bueno, pues esta muela, igual que la 18 hablaba del abuelo paterno, aquí hablamos del abuelo materno y de todos los conflictos emocionales que no se resolvieron y que se asocian, que se le asocian a este abuelo materno. Se relaciona aquí con lo que serían los 7 pecados capitales, ¿vale? El otro era con los 10 mandamientos, pues aquí los 7 pecados capitales están mucho más relacionados, como están en la parte de madre y están en la parte de la moral, pues están mucho más relacionados con la moral, que estaba asociada al diente 23, al colmillo. Pero es la moral del grupo a la que pertenecemos, no es cualquier tipo de moral, sino es la moral de ese grupo familia, de ese grupo que tenemos alrededor, de ese grupo con el que hemos vivido. Digamos que es la moral digna de estos antepasados nuestros. Así hablará pues de tendencias inconscientes la persona pues a la castidad, como una forma de revivir faltas de los antepasados, es decir, imaginaros que hubo pues una vergüenza que ocasionó a alguien para ese abuelo paterno, entonces la descendencia pues va a ser imagina pues una monja, que va a ser una persona súper casta, pues como una forma de redimir esas faltas de los antepasados. Suele relacionarse también con las personas que están siempre como en un examen de conciencia, que el sujeto, digamos que de alguna forma suele tener como un acto cometido y se preparase como para un después, una noción de purgatorio, ¿sabes? Como una espera ahí rara, consecuencia de una culpabilidad que se ha hecho seguido de un juicio seguido de una culpabilidad más bien, ¿no? Hecho sobre la propia existencia de la persona. Y bueno, hasta aquí creo que llegamos ya a toda la parte de arriba. ¿Tienes alguna preguntita aquí? Tengo varias cuestiones que me van surgiendo a medida que vas describiendo, y para no hacerlo muy largo, porque todavía falta la descripción de lo demás, mi pregunta sería, ¿cuándo faltan las piezas? Eso también es una información valiosa, ¿no? Sí, las agenesias. Bueno, vamos a ver, faltan piezas porque se han extraído, entonces vemos cuál es la que primero se extrajo y es una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque hablamos de dientes que van en avance patológico, es decir, han sido extraídos por un motivo de un sufrimiento que ya era insoportable, ¿vale? A nivel inconsciente, no tiene por qué ser consciente. Las agenesias ya son otra historia. Es decir, no solo se descodifican caries, la información es inmensa. Entonces, vamos a ver, yo estoy hablando de lo que podemos ver en los dientes en conjunto por fuera. Luego, por supuesto, hay programas que
siguen a lo que son las formas de las raíces, también así hay agenesias, es decir, no ha habido el germen del diente, nunca se formó, y entonces conozco una persona pues que nunca se le formó un diente 12. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a nivel de la descodificación dental podemos hablar de que ahí existe en la genealogía, el 12 no, miento, es el 22. Podemos decir que a nivel de la genealogía hubo una persona pues que era un déspota, digamos que le ha quedado lo que son, eh, eh, que no se podía, la genealogía de la familia, ¿vale? Que no podía mirar al déspota, no podía ni replicar al déspota, el déspota era el que mandaba. Pero eso es en el lado femenino. Si esa genesia hubiera Acá. sido en el otro lado, hubiera sido del clan, lo hubiéramos buscado ahí. Es el déspota, el héroe, esa persona que está en un nivel tan alto que nadie replica, ¿no? Que todo el mundo está en sumisión. Si eso ha sido vivido con tanto sufrimiento, puede incluso no aparecer ese diente. Pero bueno, eso es otra historia. Porque es Bueno. que es inmensa, la dental es inmensa. No, por eso te Entonces, digo, vamos a continuar con la descripción, que es como el conocimiento del ABC y sí, es listo. un poquito mejor hacerlo así porque digamos que, bueno, esto también hay libros escritos por este doctor que también, pues a la gente que le interese, pues que los busque Claro, y ahí pueden ya seguir mucho más información, pero les va a venir bien todo esto que estoy yo diciendo porque les va a ayudar. totalmente. Mientras tú hablabas, me pasaba por la cabeza todos los recuerdos de las veces cuando uno desconocía todo esto, que ibas con esa preocupación al dentista, o a veces en casos de pura emergencia, todo lo traumático que es lo externo. Imagínate sabiendo todo esto, es maravilloso. Sí, es bonito, pero también son sufrimientos, ¿eh? Pero Claro. bueno, también son sufrimientos del ego, ¿eh? Es decir, digamos que todo esto es una herramienta de autoconocimiento para ir quitando como esas capas de cebolla para permitir que el espíritu se exprese en el mundo. Claro. Porque mientras esté el ego ahí montando como una especie de barrera, ¿eh? El espíritu no va a poder expresarse en su totalidad. Habrá pequeños ramalazos, agujeritos que se van haciendo en ese mental nuestro, que bueno, que van poniendo un poquito de luz, pero bueno, conviene conocerlo porque eso te va a dar muchísima más libertad. Yo siempre he preferido eso, que prefiero conocer las cosas. Totalmente. Da igual, lo que no hay es que identificarse con ellas. Claro. Y si te quedas identificado, nunca vas a ser libre. ¿Eh? Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahora del cuadrante que va debajo de la madre y de la familia, que sería el cuadrante inferior izquierdo. Digamos que los incisivos, que son los primeros que vamos a ver, que sería el 31 y el 32, van a hablar ya de yo en el mundo, pero en relación a esa dinámica femenina, de esa dirección de fuera hacia adentro. Digamos que eso es lo que vamos a explorar, sobre todo en ese cuadrante. Entonces es como una apertura de fluir a la vida. Al estar más hacia la línea media de la boca, que digamos que están mucho más hacia el centro, como se ve ahí, pues nos van a hablar del espíritu, no nos van a hablar del espíritu, sino nos van a hablar mucho más de una supervivencia existencial. No tiene nada que ver con la parte más espiritual que, vuelvo a repetir, va apareciendo conforme nos vamos alejando del centro de la boca. El mental, digamos que su función es una función de supervivencia y de esa supervivencia existencial. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mental? Pues provocar una serie de comportamientos que van a ser instintivos, que son comportamientos adaptativos. Lo que pasa es que, claro, esas adaptaciones pues pueden provocar siempre un estrés. Y es simplemente eso. Entonces, mucha gente se le mueven los dientes, sobre todo cuando empiezan a aparecer las muelas del juicio y empiezan a decir bueno, que eso es de consecuencia de que las muelas del juicio están apretando, que no hay espacio, etcétera. No, es que coincide en tiempo con que, digamos, la persona tiene ya la edad de 18 años, tiene ya que salir al mundo laboral o está al mundo de los estudios, entonces tiene que adaptarse y dependiendo de cómo él se sienta por dentro, en este caso, porque vamos a hablar de la dinámica femenina, pues va a actuar de una manera o de otra. Por eso vemos que los dientes, pues por ejemplo, vamos a ver,
Si soy una persona que me siento muy vulnerable, pues el diente se moverá hacia atrás como una manera de esconderse. Si soy una persona pues que no me siento bien acogida, lo mismo. Luego veremos también en el otro lado que también empiezan a moverse, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar ya por el diente 31 y este nos va a hablar de esa dinámica femenina de interiorización. Estamos obligados, y digo obligados, a entrar dentro de nosotros para cambiarnos. Aquí vamos a entender con este diente lo que sería el concepto de vulnerabilidad, de fragilidad, pero no del cuerpo, sino del corazón. Por eso digo que mucha gente interpreta que, oh, tú hablas de tus cosas internas, de tus emociones, de tus sentimientos. ¿Y por qué no? Porque a fin de cuentas, si tú hablas desde tu corazón, ¿por qué no lo vas a hacer? No es una cosa que te haga más débil, al contrario, a mí me parece que las personas que hablan desde ahí, que muestran esa fragilidad, que son capaces de expresar esas cosas, esas partes vulnerables de ellos mismos, las hacen muchísimo más poderosas para mí, desde mi punto de vista. Entonces, digamos que no pertenece a esa parte de debilidad, sino más bien este diente nos va a hablar de dulzura. Entonces, los conflictos que tiene este diente te van a tener que ver fundamentalmente, pues, si una persona se vuelve excesivamente dulce y deja actuar a los demás sin reaccionar, porque a lo mejor se cree que tiene ese comportamiento, pues es mucho más espiritual, no pone límites por miedo a que no haya confrontaciones, etcétera, pues este diente, pues lo más seguro es que le recule. Digamos que muchas veces también lo hacen pues por la necesidad de dejar que esa palabra del otro no te atraviese, te haga daño y no te haga sufrir, pues también. Pero en realidad este diente nos va a hablar de dulzura. El diente que hay después, que es el 32, es el incisivo lateral izquierdo, de abajo, pues habla de acogimiento. El acogimiento sentido como yo no puedo sentirme acogido si tengo sensación de peligro, ¿vale? Es decir, yo me sentiré acogido siempre y cuando de alguna manera sienta que fuera no hay peligro. Siempre vemos que en este sector estamos hablando de recibir. Los conflictos en esta suelen estar en relación con victimismos, ¿vale? Es decir, si yo estoy más, no me acogen, tengo que hacerme la dulce, toda esta parte de aquí es más así, pero siempre no dejan de ser conflictos de adaptación. ¿Qué es lo que nos piden estos dientes incisivos? Pues nos están pidiendo fundamentalmente que hagamos una rectificación de la imagen mental que tenemos de nosotros, porque esa imagen mental la hemos construido a partir de todas las informaciones que hemos recibido, pero tenemos que cuestionarnos. Muchas veces, no, es que yo no voy a poder y tal, y bueno, ¿qué conseguiste en la vida? Ah, pues yo hice esto, lo otro. Muchas veces es una cuestión de pararse un poquito a pensar cuáles son las cosas que hemos hecho y no sentirnos tan, ¿sabes?, tan debiluchos o tan mal acogidos, como que la gente nos rechaza, pues más o menos eso, pero bueno, ese es el autoconocimiento, volvemos a lo mismo. Entonces, digamos que eso nos puede hacer sentir, pues, que hemos sido víctimas desde el punto de vista de que hemos sido engañados, de que tengamos sentimientos de aislamiento, de que no puedo alcanzar lo que quiero, porque en la imagen mental que tengo de mí estoy muy deficiente, soy incapaz de ir a una confrontación, todo esto te va debilitando realmente, cuando en realidad el sentido de estos dientes no es ese. Entonces, vamos a hablar ahora del diente 33, es el colmillo. Este diente, como hemos dicho, habla de movimiento. Digamos que la vida consiste en tomar impulso, ponerse en movimiento y conducirnos hacia una meta. Para este diente el impulso sería la puesta en servicio. El movimiento sería la servidumbre y la meta sería pertenecer al grupo. Ser útil para ser mantenido para que no me deje. Entonces el diente 33 ya podemos ir imaginando que nos va a hablar de servir. Digamos, pero de servir de una manera muy particular. Es una especie de noción de esclavo asociado a un dominado. Es decir, está en un conflicto de potencia. Hay uno mucho más potente que yo y opto por servir.
Un conflicto de este diente pues suele ser aquel que hace que deje de ocuparse de sí mismo para ocuparse de todo el mundo. Es el típico que va siempre pues queriendo ocuparse de los demás y en el fondo lo que está haciendo es abandonarse a sí mismo, ¿no? Digamos que este diente lo que va a llevar van a ser memorias de tipo de siervos, esclavos, de servidumbre, donde se vivió aquello como con un déficit de tiempo y de acción en relación a uno mismo. Es decir, no había tiempo para uno. Vamos ahora al diente 34, el primer premolar inferior izquierdo, y este diente ya nos abre el camino al corazón. Digamos que cada cosa en este mundo pues lleva una firma emocional, más vida, más placer, más satisfacción, y esto va a ser lo que nos mueva, el motor que va a mover todo lo que serían nuestras elecciones, ¿eh? La manera de decidir, de elegir las cosas para que obtener mucha más felicidad. Digamos que las elecciones que este diente lleva van referidas a las elecciones de pareja o de la familia que nosotros vamos a formar. ¿Qué ocurre? Pues ahora mismo vemos que todas las elecciones que hacemos de pareja o en general, hay poca gente que se guíe por el corazón, más bien es la atracción física, los impactos hormonales. Digamos que para nuestro sistema todo estos sentimientos, ¿verdad?, los trabaja como si fueran amor, ¿eh? Es decir, ese enamoramiento hormonal para nuestra estructura es lo mismo que si fuera amor. Entonces, ¿qué es lo que va a sufrir este diente? Pues todo lo que serían conflictos de amores que no sean amores incondicionales, pues los amores útiles, los amores interesados, el no sentirse amado, o los amores que requieran de un agradecimiento, de felicitaciones. En general, todo lo que no sea un amor incondicional. Vamos ahora al diente 35, que es el segundo premolar inferior izquierdo. Este va a llevar a reacciones emocionales. Digamos que las reacciones que lleva este diente van a ser de dos tipos. Van a ser, digamos que la cólera y los celos. Ambas son reacciones instintivas, ¿eh?, que en vez de llevarnos a un crecimiento, lo único que nos va a dejar es ahí anclados en estas dos emociones. Los celos, pues debemos entenderlos como cuando uno va y le pide a la vida, porque la vida dispone de ello, y ve que se lo dan a todo el mundo y a nosotros no nos lo dan, pues ese tipo de celos. Digamos que es un sufrimiento, como estamos en la parte de la dinámica femenina, es un sufrimiento típico del que no recibe, ¿eh?, en relación a la vida. Es esa persona que es como que a lo mejor ya hace mucho tiempo que dejó de pedir, ¿no? Digamos que si pide es porque siente que tiene derecho a pedir. Y si tiene derecho a pedirlo es porque siente que puede recibirlo. Aquí, pues, digamos que un consejo que se le podría dar a la persona es ver a quién se le pide. Muchas veces hablamos con personas y pedimos cosas a gente que realmente pues no saben, no tienen, no tienen para darnos. Entonces, habrá en este, digamos, en este diente también ese conflicto de la venganza, pero la venganza entendida como un cese del intercambio. Es decir, tú no me das, pues entonces yo tampoco te voy a dar. Y entonces va a dejar de haber nada entre nosotros, ¿eh? También va a hablar de engaño, de miedo al engaño y por supuesto de sufrimientos de celos, ¿eh? Así que este diente está completito. Vamos a ir ahora al diente 36, que es el primer molar inferior izquierdo. Este diente va a hacer referencia a la tierra natal, al útero, porque a nivel espiritual el sentido es el mismo, ¿eh? Es el lugar de retorno, el hogar. Digamos que lo importante es el sentido que se le da a estas palabras. Así, digamos que en relación a esas imágenes y a ese sentido de las palabras, pues nuestra estructura va a reaccionar, va a elegir y va a decidir. Este diente va a hablar de los sufrimientos en relación al no reconocimiento. ¿Qué es el no reconocimiento? Pues lo que incluye fundamentalmente son conflictos con el nombre y con el apellido, pero también conflictos de desvalorización por lo no recibido. Digamos que ambos sufrimientos van a llevar al individuo a sentir que según su valor va a recibir. En caso contrario, pues si no recibo me veré en la obligación de ir a cogerlo o de intercambiar. Digamos que ahí vamos a ver, según la localización de la caries, que se puede llegar incluso a pensar que no sirven de nada de que yo pida porque nunca lo voy a recibir, ¿no? Entonces esto ya sería pues la parte final de ese pedir, ¿no?
Vámonos al diente 37. Este es un diente que me interesa especialmente porque es un diente que encuentro cantidad de conflictos a nivel de las sesiones que hago, de las descodificaciones. Es un diente que surge a los 12 años, porque todos los 7 surgen a los 18 años. Es el segundo molar inferior izquierdo y va a erupcionar, yo digo, a esa edad, con el despertar de las hormonas sexuales, que van a anunciarnos pues la pubertad. Digamos que esas hormonas sexuales lo que van a hacer es darle a la estructura mental pues como la potencia necesaria para elaborar proyectos ahora ya sí en el tiempo. ¿Eh? En este momento, hasta ese momento, ese tiempo pasado, futuro, o esos catálogos temporales no existían, ¿no? Pues a partir de aquí, de todo lo que surge en todos los 7, a partir de los 12 años, ese catálogo ya sí existe. Y es en ese contexto que va a erupcionar este diente, ¿no? Tras la erupción de ese 36 que acabamos de ver, pues que hablaba de esa tierra natal y tras 6 largos años, hasta esperar que surja este 37, porque el 36 surge a los 6 años, y este a los 12, pues en este diente vamos a hablar de ese hijo nacido de ese útero. ¿Eh? Vamos a hablar de ese producto de esta tierra natal, de ese producto de ese útero. Es decir, va a guardar las informaciones de todos los vínculos establecidos y vivenciados entre este individuo y su tierra, entre un hijo y su madre, desde el mismo momento que esa madre descubre que está embarazada. Entonces, digamos que los sufrimientos y los conflictos que se van a relacionar con este diente, pues son de, ¿hay algún de acceso a algún lugar en la Tierra? Es decir, es una pregunta como, ¿hay memorias de cuello uterino que no se borra? ¿Hay una información transmitida de una madre en relación a ese futuro? ¿Ha previsto esa madre un futuro para ese niño? Digamos, pudiendo esta persona, por todos estos acontecimientos que están a nivel muy inconsciente, pues en el futuro llevar la información de que el futuro es incierto en cualquier lugar o incierto en la Tierra. Entonces, pues como que no hay un futuro para él. Es algo así, ¿no? A este diente se le denomina el ingratus. ¿Por qué? Porque hace referencia al hijo que no fue bien acogido, que no fue acogido de alguna manera favorable, lo cual no significa, porque eso hay que aclararlo, que luego no fuera querido. Pero digamos que, lo cual no significa que no fuera querido, pero que siente que tampoco merece nada. Entonces volvemos a ver en el recibir que hay una desvalorización de aquel que no recibe. Por eso estamos en esta dinámica, ¿no?, del femenino. En este caso no recibes, ¿por qué? Pues porque no mereces, sientes que no mereces, o bien porque no has sido bien acogido. Entonces suelen ser personas que generalmente sienten como que molestan. Cuando la persona siente que molesta, desde siempre hay una retrognacia mandibular, es decir, es la mandíbula un poquito más hacia atrás. Y suelen ser personas que suelen vivir hacia los demás, ¿no? Vivir por los demás, olvidándose totalmente de ellos. A veces el sufrimiento, también en otro tipo de caries que también porta este diente, suele ser un sentimiento de sentirse el patito feo, el rechazado, ¿no? Entonces, a este nivel de este cuadrante, digamos que el abandono le vamos a dar el nombre de rechazo y va a estar vinculado al diente 36 y al 37. Y luego vamos a llegar ya a lo que sería el diente 38. Este diente está relacionado con la abuela materna. Va a erupcionar también entre los 18 y 24 años, solo que se empieza a mineralizar ya a los 8 años de edad. Va a reaccionar a todas las memorias de una situación conflictiva que se haya podido vivir en un lugar de curación, el hogar, ese sitio donde volvíamos después de ese arduo trabajo, ¿no? Pero lo haremos dentro de las memorias de la abuela materna, de sus juicios, de las vergüenzas, que en general todo esto son sentimientos de muy baja vibración. Fijaros, un diente tan espiritual como está tan tapado por lo más bajo de todas las memorias. Es curioso. Los 8 en general, digamos por tanto que van a aportar, sobre todo estos 8 de abajo, vergüenzas, secretos, mentiras, que, bueno, y que su erupción, como ya he dicho en otro momento, va a estar vinculada a la erupción, va a estar vinculada a la edad de 18 años, que es cuando surge esa autonomía de elección. Los conflictos que van a afectar aquí, pues serían conflictos que vamos a denominar de redención, que es un lenguaje de iglesia, es un lenguaje eclesiástico.
Entonces, digamos que la persona siente que tiene una serie de cosas que no tendría que tener dentro de él, ¿no? Y pues de alguna manera siente como que tuviera que redimirse dando muerte a aspectos que él considera que son vergonzosos, según las normas que tenía su familia, ¿no? Según las vivencias o cómo se vivía en el seno de su familia, concretamente de la abuela materna. ¿Eh? Entonces, digamos que no es que se vaya a sacrificar dando muerte a esto, no, no. Veremos, sino que realmente es algo de lo que se va a avergonzar, realmente le avergüenza. Entonces, aquí vienen todas las memorias de esas madres solteras, de las hijas adolescentes que quedan embarazadas, cuyo bebé, pues de alguna manera va a avergonzar a toda la familia, ¿no? Son todas estas memorias de madres solteras, hijos sin padre, todo lo que hacemos en nuestra vida, no debemos dudarlo, lo vamos a ir filtrando por los juicios de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque estamos hechos de sus memorias. Entonces, cualquier cosa que hagamos, aunque no seamos conscientes de ello, el transgredir esas normas nos va a ocasionar sufrimientos inconscientes. ¿Eh? Entonces también va a hablar de todos los conflictos que podemos decir que son conflictos en relación a la honestidad, a, digamos así, a toda esa parte que tiene que ver mucho con la moral. Doctora, Y una cosita, no es casual que estas muelas de juicio son las que todo el tiempo se sacan, ¿verdad? sí, ¿por qué crees que pueden ser? Imagínatelo, ¿no? Es decir, es la parte más espiritual del ser. Quitan los premolares, te quitan el amor de mamá, te quitan el amor de papá, ¿eh? Ya te están quitando el camino al corazón, te vuelven a quitar la parte espiritual. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto a nivel del inconsciente colectivo? No, aquí no vamos a culpabilizar a nadie, sino que la gente no quiere ser distinta, no quiere conocerse, no quiere llegar hasta el fondo de su corazón. Y eso lo transporta a ese inconsciente y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues facilitar ese camino. De alguna manera, si yo quito las muelas del juicio, pues bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces te condeno a ser pues un animal de trabajo, estar siempre pues queriendo recibir, consiguiendo metas, pero no entrar hacia el interior de uno mismo. ¿Entiendes? Es algo, es triste, por eso te digo. Y es curioso también cómo pues los secretos, las mentiras, las cosas de más baja vibración vienen representadas a nivel de esos molares. Es, bueno, y te estoy hablando solo de las caries, ¿eh? Te vuelvo a repetir, es que luego pues están lo que te he dicho, todas las informaciones. Imagínate cuando he hablado del 7 de arriba, de cuando solo tienen una raíz, ¿eh? Cuando me habla de memorias de que yo no quiero darle frutos a mi árbol. Imagínate cuánto sufrimiento con los hombres del clan ha habido para que una persona no quiera seguir transmitiendo el apellido, porque luego ya entramos en digamos que todas las problemáticas de la gente bueno, siempre nos estamos comparando, ¿no? El ego siempre está comparándose. Y entonces, de alguna manera, como que tenemos que ser los reyes del mambo. Y una de las cosas, digamos que si Dios es eterno y nosotros no tenemos esa parte de nosotros que dice somos eternos, pues ¿qué es lo que hacemos? Queremos ser eternos de alguna manera. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de un conflicto con la descendencia. Es decir, yo procuraré como mujer, pues tener hijas que sigan repartiendo mi ADN mitocondrial y que vayan surgiendo y estas tengan otras hijas y así perpetuarme en el tiempo, ¿vale? Y el hombre hace lo mismo. Por eso tú te das cuenta que cuando el primer hijo es un chico, oh, el hombre ya está, bueno, 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 bueno. ¿Por qué? Porque ya sabe que va a transmitir su apellido, porque ya sabe que su sangre va a estar circulando. Pero esto es tan absurdo, Griselda, porque somos todos eternos. Entonces, es como estar en el ego total. Es el sentir que después de esto, pues tú ya vas a desaparecer, pero va a quedar algo aquí, como que, bueno, de alguna manera seguirás existiendo. Es absurdo. Vale, bueno, venga. ¿Vamos? Venga. Bueno, vamos a hablar ahora del cuadrante inferior derecho. Este cuadrante va a explorar la otra dinámica de vida, la masculina, ¿eh? Es la que se dirige desde dentro del ser hacia el mundo. Es esa transformación de la materia.
es ese actuar hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de dinámica, no nos vamos a referir, por supuesto, al género masculino, sino a un movimiento de vida. En el cuadrante anterior era un movimiento centrípeto, salían de fuera, se venía hacia adentro, y aquí va a ser hacia afuera. Entonces, es un atrapar a nivel del mundo material. Va a permitirnos transformar al otro, y siempre y cuando lo consideremos menos potente que nosotros, nos va a permitir dar órdenes, y lo masculino va a actuar siempre de acuerdo a la base de la potencia que él sienta que tiene. Vamos a empezar por el incisivo central inferior, y este se va a asociar a la agresividad, a la combatividad. Suele ser un diente que en boca puede, como los anteriores, posicionarse más hacia la lengua o hacia el labio, hablándonos de demasiada sensación de no llamémoslo cobardía, pero no quiero lucha, o de demasiada lucha o agresividad. Digamos que volvemos otra vez a los conflictos de adaptación. A nivel del 42, que sería el incisivo lateral inferior izquierdo, va a hablar de la percepción de nuestra protección. Cuando se activa esta dinámica de ir hacia afuera. La protección interna la va a realizar el sistema inmunitario, como sabemos, y la externa podemos hacerla a través de marcarlo con el brazo, el antebrazo, lo que sería el perímetro peripersonal, pero también lo podemos hacer pues, por medio de la voz, marcando límites que nos protejan. Tú no te pases aquí porque si no vamos a tener problemas. Entonces, esta sensación de protección, digámoslo así, es memorizada por nuestra experiencia como padre, ya que él es el que debía de darnos esta confianza a nuestra estructura de identidad. ¿Y cómo lo hacía? Pues lo debió hacer a través de sus palabras, de su mirada cuando éramos pequeños, a la vez que debía estar alimentando nuestro mental para que nosotros supiéramos, cuando fuéramos mayores, saber actuar en ese mundo. Por tanto, en resumen, este diente va a hablar de todos los sufrimientos a nivel inconsciente, de esa ausencia de apertura al mundo, esa falta de protección que uno siente, que es experimentada y que hará que la persona en ciertas ocasiones tenga dificultad para avanzar en una comunicación con el otro, por miedo a que no sabe defender su posición. Entonces podemos encontrar en este caso tensiones cráneo-sacrales de forma recidivante, ¿vale? Dr. Beyer dice que es como el helecho que crece y que no se desarrolla para ofrecerse a la luz solar. Me parece una metáfora muy bonita, ¿verdad? Es una sensación de gran desprotección, llegando incluso a un conflicto de coraza, es decir, me siento tan desprotegido que me cierro, tiendo a sobreprotegerme, ¿no? Para poder sobrevivir en este mundo. Vamos al colmillo. Bueno, este colmillo en relación al movimiento, al estar debajo del diente 13, que era el de obedecer, pues hablará de cooperar, como acto de colaborar, es ayudar a que un grupo avance. Y en este cuadrante puede ser el grupo profesional, asociativo, etc. Va a llevarnos a conflictos y sufrimientos en relación a la tolerancia, tolerancia en ambos sentidos, de mí hacia el otro y el otro hacia mí, ya que la tolerancia va a tener que ver con cooperar en un grupo. Pero también, digamos que en otro sentido, va a hablar de lo despiadado, de esa violencia interna que nosotros no queremos admitir. Por tanto, hablará de una necesidad de moderación. El diente 44, así como en el 34 explorábamos, si te acuerdas, las relaciones de pareja, aquí vamos a dirigirnos hacia las amistades, las relaciones de amistad y las fraternales, que son las que nosotros vamos a crear con nuestro grupo de amigos, con nuestros hermanos anteriormente, porque son esos que compartían nuestro padre. Los amigos nos van a permitir, de alguna manera, salir al mundo, a explorar lo desconocido. Y los sufrimientos de este diente van a estar en relación, fundamentalmente, a esas amistades prohibidas, amistades perdidas. Digamos, a la nostalgia de un lugar en aquella época que yo resiento, sufrimiento de lejanía con respecto a alguien, e incluso de esos amigos que son amigos como muy, se meten demasiado en tu vida, también tienen su sitio aquí. El diente 45 nos va a hablar de reacciones emocionales en relación a todo lo que el entorno nos está provocando, y estas reacciones que hemos dicho que eran reacciones intuitivas. Arriba está
digamos, el eco de esa traición que lleva el diente número 15, ¿no? Y ese está en relación con él. Por tanto, va a estar en relación con la traición de amistades y hermanos. Pero también, digamos que la emoción que lleva vinculada a esta traición es la de frustración, que sería la reacción dolorosa de algo que no llegamos a alcanzar, de un deseo que no llegamos a alcanzar. Digamos que el deseo sería como nuestra meta, esa meta que queremos lograr, y cuando no es así, porque una potencia mayor nos lo impide, pues va a aparecer la frustración, ¿no? Vamos a entrar ya en los molares y vamos a entrar en el primer molar, inferior derecho. Habla de la imagen que tenemos en relación a la potencia y a la reserva de esa potencia que nos corresponde. Biológicamente sería la hormona masculina, la testosterona. Entonces, digamos que esa potencia es la que nosotros debemos expresar en el territorio de caza, cuando salimos al mundo, en el ambiente profesional. Por tanto, va a expresar todos los conflictos en relación a la potencia, a la eficacia, a la competencia. Son conflictos asociados, pues, que tendrán que ver con el sentimiento de que no tengo los medios para conseguir esto. Que digamos que relata cómo se siente nuestra mente, ¿no? El nivel mental, a la hora de elaborar proyectos, de ir a conseguir esos deseos que tenemos. Pues si estamos en una noción de nuestra potencia baja, no saldremos a conseguirlos. Pero también son sufrimientos de no consideración del padre. La consideración entendida como el momento clave en que ese hombre de valor padre nos va a capacitar a través de su palabra y de su mirada sobre diciéndonos estoy muy orgulloso de esto que has hecho y poniendo su mirada ahí. Otros conflictos pues vendrían cuando la potencia es sentida como insuficiente y llegamos ya a decir esto no sirve de nada, nunca lo podré alcanzar, ¿no? Aquí la imagen que tenemos de nosotros con relación a nuestra potencia pues es bajísima, ¿no? Por tanto, recordar siempre que la potencia nos da acceso al poder. Entonces, si no podemos alcanzar, habrá que vigilar por qué está ocurriendo todo esto. Y luego ya la 47, que es el segundo molar, hablaría de la meta, del fruto de ese trabajo, ¿vale? Del objeto de la conquista, de lo que hemos realizado con esa potencia que acabamos de ver. Entonces, este molar, como todos los 7, que surge con la autonomía de pensamiento, es sostenido por esas hormonas. Por tanto, va a llevar todos los conflictos de desvalorización en relación a ese trabajo, pues conflictos de sentirme mal juzgado, de todos los sufrimientos de derrota, cuando me pongo que quiero ser el primero, los conflictos de perfección, todo ese tipo de conflictos los va a llevar el diente 47. Y siempre tenemos que ir relacionándonos con el que tiene arriba, ¿vale? Porque esto te va a dar mucha idea. Y por último, digamos que vamos a mirar la muela 48, que vuelve a hablarnos de conflictos que tienen que ver con ese sufrimiento, de esa parte espiritual nuestra que no puede expresarse y que nos está llamando desde dentro, ¿no? Para que volvamos ahí, que la escuchemos. Pero va a hablar aquí ya de un sufrimiento que tiene relación con la búsqueda de absolución. Y la absolución ya no es una redención como veíamos en la otra, esto va dirigido a Dios. Entonces, habla como de un descenso a los infiernos, como si pudiéramos decir, ¿no? Así como los sentimientos de no compartir con los demás. Es una dinámica muy masculina, ¿no? A nivel muy material. Entonces se va a relacionar con la abuela paterna y quizás tenga que ver mucho con que antiguamente, pues si los hombres que fallecían bastante antes, y había muchas viudas, pues cuando mujer quedaba viuda, el hijo mayor tomaba las riendas y eso permitía, de alguna manera, la supervivencia de los suyos. Entonces, la 48 nos habla de ese conflicto de perfección, de la 47, pero ese conflicto de perfección, digamos, visto ya desde un punto de vista mucho más espiritual, ¿no? Y digamos de ese que busca la perfección en las cosas hechas, que no. La perfección debe buscarse en el ser que está haciendo esas cosas, no en las cosas hechas ya. Porque la perfección en el mundo de la materia, pues, sinceramente, no existe. Y bueno, creo que hasta aquí está bien.
creo que hemos hecho un recorrido quizá un poquito largo, pero bueno, creo que aquí nos podríamos quedar ya. Sí, sí, ha quedado esto que digo como el 1, 2, 3, ¿no? La base, la estructura, a partir de lo cual, bueno, cada uno va a hacer su camino, ¿verdad? Porque, por ejemplo, también pueden entrar a tu canal de YouTube, que es donde yo anduve ahí indagando hace tiempo atrás, y hay bastante información que también has dejado, y que también estaba pensando yo, para mi querida comunidad, que son mis consentidos, que si tienen preguntas y eso las dejen debajo del video, y si vemos que son muchas preguntas, pues haremos Pues entonces, un perfecto, programa exclusivo. ¿Qué te parece de perfecto, perfecto, responder? me parece muy bien, muy bien. Porque que ellos nos muestren su interés y bueno, y nosotras haremos lo posible, más que nada tú. Yo estoy de Sí, mediadora aquí. sí, bueno, está bien, a mí me gusta mi trabajo, la verdad. Y si la gente se interesa, pues me gusta todavía mucho más, ¿no? Además, si estás de acuerdo conmigo en este sentido de que por lo menos como un primer pasito, que conozcan esta información y que ya saben que cuando, Totalmente. uy, me duele tal cosa, tengo que ir al dentista, que también pueda hacer una mirada interior acerca de lo que está pasando, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Lo has explicado muy bien porque en realidad es eso lo que pretendemos. Es decir, estos son sufrimientos inconscientes. Entonces, el tomar conciencia, el hacerlos conscientes, ponerlos en palabras es muy liberador, ¿eh? Entonces la gente siente como que, wow, ahora entiendo qué es lo que me pasaba, ahora entiendo este comportamiento, ah, pues viene de aquí, Mm. ah, claro, ¿y por qué yo me relaciono con los demás y siempre me siento rechazado? ¿O por qué ante mi jefe no soy capaz de expresarme? Infinita gratitud. ¿Querés cerrar con algún mensaje especial, por favor? Sí, bueno, agradecerte a ti, que hayas tenido toda esa paciencia de escucharme tanto rato y a todos los que me hayáis escuchado, pero yo es que me pierdo, como esto me encanta tanto, pues me gusta mucho compartir cosas, la verdad, y estaré encantada. Voy a dejarla, bueno, vas a dejar tú la información para que dejen preguntas y toda la información de mi canal y de mis redes. Y bueno, pues estaré encantada. Si hay muchísimas preguntas, pues yo estoy, desde aquí me comprometo a volver contigo, a contestar todas las preguntas que nos ponga y las tuyas también, claro, y las tuyas también. ¿Eh? Buenísimo. Muchísimas gracias por todo este tiempo, por la Gracias a ti. generosidad de dar. Y invito a todos a que vean este video en el canal de YouTube. Atención porque tengo 3, Griselda Donatucci, Griselda Mercedes y Agua de Mar, Salud y Vida. Pero además lo voy a poner en Facebook y seguramente vamos a hacer algo para que la doctora también lo pueda poner, aunque sea largo, en Instagram, a ver qué hacemos. Vale, si Gracias. no, en mi canal de YouTube, también. Lo puedo subir al canal de YouTube y poner un enlace que lo redirija desde Instagram. Así que esto Totalmente. no va a haber problema. Así que va a estar, la información va a estar para el que la quiera oír, va a estar. Acuérdense de entrenar su preciosa capacidad de oír y de Ah, ser asertivos en la búsqueda, porque hay mucha distracción hoy en día. Así que un abrazo grande, querida doctora, y muchas gracias a todos y a ti un, en un- especial. un abrazo a todos los que están escuchando, mirando, y hasta la próxima. En cualquier momento volvemos. Gracias. Gracias.